Hola amigos, soy el Dr. Papa de Bulma. El 19 de marzo de 2018 subí el primer video en mi formato actual a este canal, y fue en ese punto cuando comencé lo que llamé el camino a Dragon Ball Super Broly, donde hablé de Naohiro Shintani, cubrí algunas noticias, revisé los trailers, vi una entrevista a Norihito Sumitomo, y comenté las bandas sonoras de las dos películas anteriores. Llegó el momento de terminar el viaje. El día en que escribo este libreto, la película ya fue estrenada en los cines japoneses y varios países comenzaron su preventa de entradas. Me parece apropiado que terminemos con aquello que lo comenzó todo. Hoy, y por primera vez en este canal, escucharemos a Shunsuke Kikuchi. Oiremos la banda sonora de la película 8 de Dragon Ball Z llamada Arde, Super Batalla Feroz, Extrema y Ardiente, pero también llamada Estalla el Duelo, aunque también llamada El Poder Invencible, y además llamada Broly, el Super Saiyan. ¿Quién pone todos estos nombres? Como sea. A diferencia de los videos en los que hablé de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer, esta vez no diré si se pueden saltar o no los tracks, sino que iré dando observaciones a raíz de los mismos e intentaremos entender cuáles son las características de la forma de musicalizar Dragon Ball de Shunsuke Kikuchi. La música de esta película se encuentra en el álbum Dragon Ball Z Music Collection Volumen 2, publicada el 1 de mayo de 1993. Oiremos también dos tracks de Dragon Ball y Dragon Ball Z Great Complete Collection, dado que no se encuentran en el álbum que mencioné antes. Y sin perder más tiempo, ¡vamos a ello! Comenzamos con el clásico Chala Her Chala, compuesto por Chiho Kiyoka, con letra de Yukino Homori, arreglo de Kenji Yamamoto y voz por Hironobu Kageyama. ¿Qué puedo decir de esta canción que no se haya dicho ya? Es un clásico de clásicos. Ya llegará el día en que lo analice a fondo. Por ahora, continuemos. Moetsukiro Nesen Retsusen Chōgeki-sen. Llamada al igual que la película a la que da inicio, comienza con un llamado para cuerdas y bronces. Empieza entonces un ritmo casi como de los años 50 que suena además muy japonés. La introducción es hecha por saxofones y unos sintetizadores que suenan muy japoneses. La melodía principal la toman estos sintetizadores. Se le suma el ensamble de cuerdas. Luego, la pieza evoluciona a algo que suena chino. Xilófono y maderas hacen el llamado. La melodía es tomada por los violines y hay una sección en que hay acordes suspendidos tomados por los bronces y los saxofones. Es simplemente una pieza muy folclórica pero hecha con bases modernas. Es muy entretenida. El primer track compuesto por Kikuchi en el segundo volumen de la colección es Densetsu no Super Saiyajin. Inmediatamente nos grita su sonido tan distinguible. Las orquestaciones de cuerdas de Kikuchi son completamente reconocibles. Melodía por guitarra eléctrica con un sonido como de cine western. Ese instrumento de percusión, tan típico de Kikuchi, recibe muchos nombres distintos dependiendo del país, pero el más internacional es arpa de boca. Hay un synth haciendo armonía de fondo. Los bronces cierran la pieza con todo su grosor abriendo la armonía. En este momento, y para fines de esta reseña, desconozco el contexto en que fue usada esta pieza, pero a la melodía le llamaremos el tema de Broly. Shin Wasukei Vegeta es una silenciosa y misteriosa pieza. Más adelante quizá la analice teóricamente, pues me interesa entender la armonía que se está trabajando. Es muy avanzada. De fondo tenemos un vibráfono haciendo una disonancia inquietante. La melodía suena quebrada y se va pasando entre instrumentos, lo que logra el efecto de que algo no está bien. Kikuchi utiliza este instrumento de percusión llamado kuika, el cual simula el llamado de apareamiento de una leona. La melodía luego es tomada por un instrumento sintético con intervenciones por clarinete. Me llama la atención el rol del bajo eléctrico en esta sección. Luego, hay notas hechas por bronces con sordina.
El sonido en general aquí me hace pensar muchísimo en películas clásicas de terror. Kikuchi imprimía este aire de tensión y misterio permanente en el aire cada vez que... ¿Qué? Oh, en la misma pieza, el compositor nos muestra su otro extremo, el sonido más amigable, reminiscente de sus trabajos en Doraemon y Dr. Slump. Xilófono, maderas y guitarra dan un color muy único a la melodía de esta sección. Torankusu Tachi no Giwaku es otra pieza misteriosa. En la primera sección predomina esta percusión, que es algún tipo de shaker. En el video anterior mencioné a los huevos, que es un tipo de shaker, pero el de este track suena más grande. Hay guitarra y un bajo muteados, xilófono y trombón con sordina. Hay adornos por flauta baja. Volvemos al sonido inquietante como de cine de terror antiguo. Luego, nos quedamos casi exclusivamente con un dúo de flautas, más una flauta baja haciendo una melodía bastante clásica de Dragon Ball. Adornos por guitarra y clavecín. Empezamos a notar que el fuerte de Kikuchi está en producir colores únicos a partir de mezclar instrumentos haciendo una misma melodía. El final nuevamente es marcado por bronces abriendo la armonía, lo que parece que será algo distintivo del compositor. Yatte Kita Son Goku tiene esta melodía que hemos estado oyendo desde los primeros días de Dragon Ball para representar a Goku, y es agradable oír que para esta fecha aún se le respetaba. Esto, sin embargo, tampoco era recurrente en la serie ni demasiado en las otras películas. Me atrevo a decir que esta pieza existe por petición del director, Shigeyasu Yamauchi. La pieza abre con un llamado protagonizado por el ensamble de cuerdas y saxofón soprano. Todos los bronces acompañan para dar peso. Cuando entra la pieza de lleno, la melodía es tomada por xilófono con cuerdas, otra mezcla típica de Kikuchi. Abajo acompaña un fagot. La base es muy ochentera. Luego la pieza pierde un poco el rumbo por un momento para convertirse en una adaptación de imagen. El sonido de aquí es un trombón usando la sordina como guagua. Nos remonta con una muy amigable melodía en fagot, pizzicato y un sintetizador. Comienzo a notar que Kikuchi daba bastante uso a los sintetizadores. Las respuestas son por glockenspiel y flautín. La melodía principal es tomada por cuerdas y clarinete. Hay varias cosas que podemos notar hasta aquí. En primer lugar, Shunsuke Kikuchi suele tener a más de un instrumento haciendo la melodía, de modo de que cada momento tenga su propio color. Además, la melodía suele pasarla por varios instrumentos, partiendo en unos pero continuando en otros. También notamos que le gusta usar instrumentos de percusión melódica como el vibráfono, el xilófono o el glockenspiel. Continuemos. Interesante. En Yudai no Himitsu nos abre una frase por trompeta con sordina y vibráfono que da paso a la misma melodía oída en Densetsu no Super Saiyajin, es decir, el tema de Broly, aquí interpretada por guitarra y sintetizador. Los instrumentos de viento hacen esta insistente pero calmada respuesta. En la percusión tenemos a este shaker que mencioné antes haciendo un sonido como de serpiente cascabel. Nuevamente llamando al sonido western, también apoyado por el uso de la guitarra, del ensamble de cuerdas y los timbales. Suena específicamente como influenciado por Ennio Morricone. El llamado en Iyo no Kufun está hecho por cuerdas y vibráfono. La melodía es tomada por una guitarra distorsionada y por el bajo, con respuestas por el piano. Aquí aparece una percusión muy usada por Kikuchi, y es el flexatono. El compositor lo usa para amplificar el sonido preocupante, y aquí va acompañado por maderas. En esta sección podemos oír cuerdas dobladas por piano. La pieza tiene un final abierto.
Otro detalle que pudimos notar aquí es cómo la armonía suele desplazarse de forma cromática en las piezas de Kikuchi y utiliza muchos acordes disminuidos. Al igual que con el tema de Broly, a la melodía propuesta aquí, sin conocer su contexto, le llamaré el tema del destino. En Omokukurai Kako, nuevamente tenemos el tema de Broly, hecho por la misma guitarra y sintetizador que oímos antes. Esta vez Kikuchi incorpora otro instrumento de percusión interesante, un güiro. Aquí Kikuchi hace una frase por saxofón tenor y saxofón soprano. Usa esta aislada flauta para abrir la armonía haciendo notas que suelen parecer estar fuera de escala, dando así un gran aire de que algo está mal. Estos tres instrumentos se unen para una última melodía antes de que entre la base rítmica de lleno. Junto a la batería, piano y bajo eléctrico se une una melodía en trompeta con sordina. El trémolo disonante de violines arriba nunca se detiene, manteniendo un aire casi como de pesadilla. Utiliza las maderas para llenar la armonía. Vuelve la guitarra eléctrica a llevar la melodía y la pieza termina repitiendo las frases para dúo de saxofones. Es una gran pieza que parece contar una historia completa. Un main no Gekikotsu abre con saxofones y guitarra eléctrica, otro color muy distintivo de Kikuchi, quien incorpora el uso de saxofones a sus orquestaciones. En la percusión nos encontramos con pandero, y que hay un instrumento llamado flauta de émbolo. Las cuerdas tocan por un momento la melodía propuesta en Ijo no Gufun, es decir, el tema del destino. Cuando entra la base rítmica casi salida de una fiesta disco, la melodía es tomada por saxofones. Me gusta el contrapunto en cuerdas y flauta. La pieza termina con toda la orquesta haciendo el tema del destino y pasándose a un acorde menor con séptima mayor, que Kikuchi usa bastante en sus composiciones. Este acorde es bastante famoso por James Bond, aunque no parece que Kikuchi lo use por eso. Burori no Choutai es una disonancia en violines con trémolo, similar a lo que oímos en Omokukurai Kako. Hay una frase hecha en trompetas con sordina y detalles por cuerdas, guitarra, bajo eléctrico y clavecín. Su uso es bastante curioso y nuevamente nos recuerda al cine de terror clásico y a orquestaciones características de estos años. La pieza se convierte en una trágica melodía en cuerdas. Se pasó del sonido del terror clásico al sonido influenciado por western. Incluso podemos oír de nuevo el arpa de boca, típico del género. El final, de nuevo, es abierto. Paragatsu no Yabou abre con el tema del destino, hecho aquí por trompetas, trombones y guitarra eléctrica. Luego se pasa al tema de Broly, hecho en dúo de sintetizadores. Hay respuestas por bronces con sordina. También está esta caída hecha por las cuerdas de vez en cuando. Hay una melodía breve hecha por cuerdas y guitarra y respondida por este incómodo acorde de maderas. La pieza, como no, termina abriendo su armonía con bronces y apoyada por timpani.
Burori Henshin comienza con una silenciosa e incómoda melodía por vibráfono y flauta. Hay respuestas por clarinete. Una guitarra eléctrica con distorsión, un bajo y un synth nos dan una temible alerta. La pieza va creciendo en intensidad hasta que los bronces y la guitarra eléctrica irrumpen con esta clásica melodía de Dragon Ball. Se le suman las maderas y la pieza termina con un acorde disminuido. Robaisuru Vegeta abre con una melodía por guitarra que comienza doblada por bajo, luego por un sintetizador y después por cuerdas. Esta pieza sigue las mismas reglas que hemos encontrado en el resto del soundtrack. Un sonido influenciado por western, armonías casi fúnebres y melodía pasándose entre instrumentos. A esta melodía la llamaremos el tema de la desesperanza. Fukuchu no Tokiguru posee una variación de Robaisuru Vegeta, es decir, el tema de la desesperanza, pero ahora con un sonido más agresivo. A la guitarra le doblan las cuerdas y una trompeta. Las maderas tienen un rol más prominente y se suman shakers y castañuelas en la percusión. Me gusta esta sección del final. Las maderas están haciendo un acompañamiento similar al que hacían en Paragatsu no Yabou. Con una entrada dramática para la orquesta completa y piano, comienza Akuma no Burori. La batería exagera la entrada con platillos y hay timbales terminando el llamado. Se baja la intensidad para oír un trino en violines doblado por el piano. Pasamos a una variación del tema del destino hecho en cuerdas. Luego, esta es repetida por guitarra con respuestas por flauta y cuerdas. La pieza da un giro cuando entra la base rítmica presionando para que comience la acción. Bronces y saxofones hacen el llamado final para que comience dicha acción. Con este ritmo ochentero se nos presenta un ostinato en piano, guitarra y cuerdas. Los bronces y los saxofones van haciendo acompañamiento. Se unen en una melodía donde además se suman también las maderas. Esta pieza es uno de los grandes clásicos de acción de Dragon Ball. No dudo que la mayoría de los que están viendo este video la tengan clavada en el cerebro. La pieza acaba con un acorde sin resolver, perfecto para indicar que al final de esta música no se ha resuelto nada. Fukureagaru Kyofu comienza con una melodía octavada en clavecín y cuerdas graves sosteniendo un acorde, dando un aire casi como a castillo embrujado. Cuando entran las cuerdas haciendo una melodía, se suma una percusión llamada Wind Chimes. La melodía está doblada por Glockenspiel. Comienza entonces en guitarra una lenta versión del tema del destino. Me gusta mucho el acompañamiento por cuerdas y madera.
El rol de los bronces es muy bueno también, utilizando toda la fila para hacer una melodía unísona. El final, de nuevo, es un clásico final abierto de Kikuchi con un acorde suspendido para toda la orquesta. La siguiente pieza no necesita introducción. Hisou no Tatakai es otro de los grandes clásicos de Dragon Ball Z. En esta composición Kikuchi busca la atención. Para ello propone una insistente corchea que se mantiene durante casi toda la duración de la pieza, pasándose por distintos instrumentos. Primero cuerdas y piano, mientras el resto de las cuerdas hacen un ataque junto al bajo y la batería. Aquí encontramos que Kikuchi acentúa los ataques en percusión con cencerro, sumándose así a la lista de percusiones que usa. Hay una melodía hecha por bronces y saxofones, que luego es tomada por cuerdas y flautas para después ser tomada de vuelta por los bronces y saxofones y acabar por cuerdas y guitarra. La pieza vuelve al comienzo, pero antes de terminar la vuelta completa, introduce esta nueva sección donde prioriza la orquesta. Esta pieza también acaba con un acorde no resuelto. Yabou no Saigo es una pieza muy silenciosa y misteriosa. Bajo y piano hacen la base y hay una melodía inquietante por sintetizador. Aparece una difusa melodía por dúo de flauta y flauta baja. Esta pieza tiene un solo de violín, cosa que hasta ahora no recuerdo haber oído en Dragon Ball. Unas castañuelas. La melodía es tomada por cuerdas y saxofón soprano. La pieza termina inconclusa como ya es tradición. Goku Fukutsu no Touchi es una pieza para trompeta. El acompañamiento es en batería, bajo eléctrico y ensamble de cuerdas. No se puede ser más western que esto. El final es inconcluso y apoyado por maderas. Pawa Okure es el clímax de esta banda sonora. La base está en batería, bajo y piano. La melodía es llevada por el ensamble de cuerdas octavada. Nuevamente el sonido es muy western. Esta pieza tiene un aire lúgubre, se siente dolorosa, sin esperanzas. Y este es uno de los fuertes de Kikuchi. En la segunda repetición hay un lindo acompañamiento de maderas durante toda la melodía. Al acabar la segunda repetición, se genera este silencioso ambiente con cuerdas y vibráfono. La melodía finalmente es tomada por flauta, clarinete y trompeta con sordina. Hay un grosor armónico hecho con trombones.
Al final, las cuerdas y el piano despiden la pieza con la melodía del comienzo, cayendo en un acorde aumentado. La siguiente pieza se encuentra en la colección Dragon Ball y Dragon Ball Z Great Complete Collection, en la marca de 50 segundos del track New Hero Tanjo. Tiene una melodía hecha por guitarra y saxofones, mientras el resto de los bronces tiene un acompañamiento muy rítmico y la base hace un ritmo ochentero. Esta melodía no podría ser de nada más que Dragon Ball. Termina con un acorde suspendido no resuelto. Shunsuke Kikuchi nos dice adiós con Chugo no Pawa no Chori, una pieza muy amena. Es como una balada disco. La melodía está hecha por cuerdas, flauta y vibráfono. Tiene un aire nostálgico muy agradable. Antes del final hay una música de gag en la que el xilófono, los bronces y el clarinete dan un sonido muy cómico. Finalmente la pieza se despide con la misma instrumentación del comienzo, y por fin la pieza resuelve a un acorde mayor, el esperado acorde resolutivo que anticipamos durante toda la banda sonora. El disco se despide con Ba Ningu Faito ne Zenresen Chogeikisen, una canción compuesta, al igual que Chala Chala, por Chihoki Yooka, y con arreglos de Kenji Yamamoto, pero con letras de Dai Sato. Como es de esperarse, está cantada por Hironobu Kageyama, y además por Yuka. Es una buena canción, pero no es nuestro foco de atención aquí. Esta fue una actividad entretenida. A grandes rasgos es una banda sonora difícil de escuchar, dado que el trabajo es muy de adaptación y no tanto para ser escuchado, pero dentro de lo que es brillante. Es por eso que no hice el formato de saltárselas o no saltárselas. Durante el transcurso de esta banda sonora, Kikuchi desarrolló 3 temas que bautizamos tema de Broly, usado 4 veces, tema del destino, usado 4 veces también, y tema de la desesperanza, 2 veces. Estoy interesado en saber si estos temas aparecen durante otras bandas sonoras de Dragon Ball o si son exclusivos de esta película, ignorando los tracks reciclados en el anime por supuesto. Ahora vamos a ver qué cosas aprendimos sobre Shunsuke Kikuchi. Sobre la orquesta, se le siente influenciada de compositores de principios de los 900. Su orquestación incorpora saxofones, da prioridad a las percusiones melódicas como el vibráfono, el xilófono y el glockenspiel. Incorpora variadas percusiones rítmicas no tan comunes en la orquesta. Destacamos el arpa de boca, shakers, cuica, flexatono, guiro, pandero, castañuelas y cencerro. Utiliza la flauta de émbolo. Usa sonidos de la época como guitarras eléctricas, bajos eléctricos y diversos sintetizadores. Le gusta el clavecín. Sobre su forma de instrumentar, le gusta el dúo de flauta y flauta baja. Usa mucho las sordinas en los instrumentos de bronce. Le gusta doblar voces entre instrumentos para buscar nuevos colores. Hace melodías rápidas que se van pasando entre instrumentos. Varía los efectos que usa en la guitarra. Sobre su composición, su sonido resuena a cine clásico de terror. Inspira un aire de películas western, particularmente por el uso de la guitarra, de las cuerdas, de los timbales y los shakers imitando a la serpiente cascabel. Es común que las armonías se desplacen de forma cromática. Utiliza muchos acordes disminuidos, aumentados y menores con séptima mayor. Las piezas suelen acabar sin resolver. Le gusta finalizar las piezas con una armonía muy abierta, muchas veces apoyadas por toda la fila de bronces. Esta será nuestra base para cada vez que queramos volver a oír a Kikuchi. Si tienen dudas sobre cómo explicar su sonido, vengan a esta lista que se las dejaré en la descripción. Quiero agradecer a todos quienes siguieron conmigo este camino, el camino Dragon Ball Super Broly, que termina hoy, aquí, con este video. Probablemente use el hashtag una vez más cuando analice la banda sonora, pero quién sabe cuándo. Por ahora, siento que aprendimos muchísimas cosas en este camino. Pero no es el fin. Por primera vez pudimos oír a Shunsuke Kikuchi con calma. Tuvimos nuestro primer acercamiento a Kenji Yamamoto en este video, y estamos adentrándonos más en los trabajos de Norihito Sumitomo.
Seguiremos explorando sus trabajos y los de otros compositores también, así que no pierda la sintonía. Y antes de decirles adiós, quiero mostrarles este arte que me hizo Laureano Coronel. Muchas gracias. Sin más que añadir, me despido y nos vemos en un siguiente video. Saludos y hasta la próxima.